¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes a todas y todos en este inicio de año 2021. Muchas gracias por sintonizar esta página. Como ustedes saben, hoy está programado para las 5 de la tarde, pues la primera sesión de la séptima temporada de Diálogos Interactivos de este proyecto que iniciamos el año pasado, a finales del año pasado, y que bueno, pues ha resultado un éxito. Ya vamos en la séptima temporada, son más de 20, 25 programas, sesiones que recuerden, ustedes pueden pues mirar cuantas veces requieran en la página de YouTube, Un Criminólogo en México. Así que pues muchas gracias a todas y todos por sintonizar, por estar presentes, por estar atentos y atentas a esta sesión, la cual va a estar dedicada, como ustedes recordarán, la semana pasada, hace unos días, subí el cartel de las sesiones de esta séptima temporada y la sesión o el tema a tratar en la sesión de hoy es la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Entonces, esa va a ser nuestra primera sesión. Posteriormente, el día viernes viene una sobre una visión criminológica de los hechos de tránsito terrestre. Posteriormente viene una más sobre el Instituto Nacional de Política Criminológica. Y finalmente, si no mal recuerdo, la parte de las policías y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Recordemos que todas estas sesiones están construidas o están pensadas a partir de alguna publicación que he generado, que he tenido la fortuna de generar. Entonces, y bueno, también sobre asuntos coyunturales, si recuerdan las semanas anteriores o los meses anteriores en las pasadas sesiones y temporadas, pues también hemos platicado sobre algunos asuntos coyunturales y no necesariamente sobre publicaciones en particular. Pero el día de hoy, pues sí, son dos publicaciones que en las que he tenido fortuna de participar. Una de ellas es esta revista, la Revista Mexicana de Ciencias Penales, es el número 5 del año 2, julio-septiembre de 2018, o sea, prácticamente hace 2 años. Este número estuvo dedicado precisamente a las drogas, a la marihuana, y bueno, aquí yo escribí un capítulo que se intitula El tráfico de drogas ilícitas en México, apuntes para una política criminológica internacional. Y también nos vamos a basar en otro texto que ese no está en físico, ustedes lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Es un texto que coordinó un doctor, un colega, Joaquín Merino Herrera, en 2017, si no mal recuerdo, 2016-2017, que se intitula Tendencias y particularidades sobre las ciencias penales. Y en ese libro yo escribí junto con el maestro Daniel Cunjama un capítulo también referente a las drogas que se intitula Reflexiones criminológicas y sociológicas sobre el consumo lúdico de la marihuana. Entonces nos vamos a basar en esos dos textos, tanto el capítulo del libro de Merino como el artículo que viene en esta revista mexicana de ciencias penales. Vamos a esperar un poquito más, van como subiendo y bajando los usuarios, los que están observando. Vamos a esperar un poquito más para que se vayan integrando a esta sesión, repito, que tiene como finalidad el discutir y el charlar sobre la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Vamos a esperar un minuto para que se vayan integrando más personas y así podamos pues hacer más fructífera esta charla, esta sesión, que como ustedes recordarán, pues dura aproximadamente una hora, un poquito más. Saludos desde Honduras, saludos a Sodnem, muchas gracias por seguirnos, a todas y todos, repito, muchísimas gracias por siempre estar al pendientes de estas sesiones que son gratuitas, que tienen como único fin pues la difusión, el debate, la discusión sobre el conocimiento criminológico, sobre algunos textos, como decía, que he publicado. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, les decía, hoy damos inicio. Felices fiestas a todas y todos. Espero que todas sus familias se encuentren
bien, sobre todo en este contexto, ya saben, de la pandemia. Pero bueno, iniciamos el día de hoy con esta séptima temporada de Diálogos Interactivos. Les comentaba hace un momento que desde el año pasado, pues iniciamos este proyecto, el cual ha sido pues relativamente exitoso. Entonces hoy empezamos la séptima temporada, que ya es prácticamente la última. Después vendrán otras secciones como opinión, como denuncia ciudadana, como recomendación literaria, cinematográfica, entre otras secciones que estoy pensando para esta página. Pero bueno, hoy cerramos esta última temporada iniciando con el tema la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Y repito, me voy a basar en dos obras que he tenido la oportunidad de publicar. Una es un artículo que está en esta revista mexicana de ciencias penales, año 2, número 5, que ustedes pueden conseguir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, y otro que no está físicamente publicado, está en red, que se llama Tendencias y Particularidades sobre las Ciencias Penales, y en ese libro, coordinado por Joaquín Merino, publiqué un capítulo junto con el maestro de Cunjama, intitulado Reflexiones sociológicas y tecnológicas frente al consumo lúdico de la marihuana. Entonces van a ser esos dos textos los que vamos a utilizar para platicar y charlar acerca del tema de la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Y bueno, ya iniciando entonces, pues tendríamos que empezar, obviamente, preguntándonos cuál es la política internacional contra las drogas. Eh, Tendríamos que decir que la política internacional contra las drogas históricamente pues ha fluctuado, ¿no? En algunas ocasiones se legalizó el consumo e incluso la venta, la comercialización de ciertas drogas, en otras se despenalizó, en otras se prohibió, pero fundamentalmente desde hace prácticamente 106 años, si no un poquito más, 107 años, pues prácticamente todo el mundo sigue una política prohibicionista, una política fiscalizadora en contra de las drogas. Entonces, necesariamente tendríamos que indicar que es 1909, 1912, con las convenciones contra el opio, como se inicia esta política fiscalizadora, esta política prohibicionista en contra de las drogas. Posteriormente vamos a hablar un poco de cómo en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido algunas excepciones, la despenalización en algunos países, en algunos estados de los Estados Unidos, e incluso la legalización en también algunas naciones de nuestro continente, ¿no? Como Uruguay. Pero entonces, 1909, 1912 es la fecha, ¿no? Que hay que ubicar como el inicio del prohibicionismo. No sé si vieron un poco la red, la página de Face, la página de un criminólogo en México en las últimas semanas, en los últimos días, publiqué un cuadrito que causó también mucho revuelo, donde se decía que había dos formas de aproximarse a la criminología: una forma conservadora, positivista, clínica, tradicional, y otra forma pues radical, crítica, liberal, de cómo aproximarse a la criminología. Y les decía yo que en la forma introductoria o en la forma conservadora, pues casi siempre tenemos como objetos de estudio al delito, al delincuente y a la delincuencia, como niveles de interpretación, diría Manzanera, pero que por el otro lado, como una aproximación radical, crítica a la criminología, más bien tendríamos que comenzar por la ley, por el estereotipo, por el control social y por el control punitivo. Y bueno, este es un ejemplo precisamente de cómo abordar desde un aspecto crítico criminológico los fenómenos. Aquí partimos de la política internacional frente a las drogas, no partimos del adicto, no partimos del cártel, del narcotráfico, sino más bien de cuál ha sido la política, la reacción punitiva que los estados a nivel mundial pues han tenido frente a este fenómeno del consumo, de la venta, de la comercialización de las drogas. Entonces es muy importante entender que las drogas, por un lado, tienen un valor de uso ancestral, en el cual obviamente no hubo pues ninguna prohibición, no había ninguna aproximación jurídica reactiva, sino que es posterior, como les decía, a 1909, 1912, con el valor de cambio que se empieza este prohibicionismo. Y es muy importante entender que este prohibicionismo surge no por la salud pública, que ese también es una de las críticas importantes que desde la criminología habría que hacer a esta política internacional prohibicionista. Se nos dice, y los argumentos de la ONU
ONU, los argumentos de la política, de muchas organizaciones conservadoras, organizaciones civiles, gubernamentales, que el objetivo, que el motivo de por qué prohibir estas drogas, de por qué hacer un catálogo fiscalizador, es la salud pública, es el bien común. Sin embargo, si nosotros rastreamos históricamente el por qué se dieron estas convenciones contra el opio en 1909, 1912, pues daremos cuenta que fueron dos factores fundamentales los que estaban detrás de esta política prohibicionista. Por un lado, la variable económica hegemónica. En ese entonces, como ustedes recordarán, finales del siglo XIX, se estaba dando la guerra contra el opio en China. Entonces, fundamentalmente se trató de una estrategia norteamericana para debilitar la potencialidad económica de China. Entonces, había una revuelta ahí económica entre los chinos, los británicos, los franceses y los norteamericanos por quedarse por el negocio, con el negocio del opio y sus derivados. Entonces, fundamentalmente fue una variable económica hegemónica la que dio pie a el inicio del prohibicionismo del opio y sus derivados, y posteriormente ya de más de 300, 400 sustancias psicotrópicas ilegales que hoy tenemos en el catálogo de la Junta Internacional Fiscalizadora, por ejemplo. Y la otra variable que también es fundamental entenderla, repito, no es la salud pública, no es el bien común, aparte de la variable económica hegemónica, tiene que ver con el etnocentrismo, con esta variable moralista. Se sabe, por ejemplo, Antonio Escotado, les recomiendo mucho sus libros sobre historia de las drogas, cómo en ese entonces, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los grupos puritanos, conservadores norteamericanos, empezaron a tratar de imponer esos valores conservadores, a identificar las drogas con algunos sectores no occidentales. Por ejemplo, se decía que el opio estaba relacionado con los chinos, la marihuana con los latinos, la cocaína con las poblaciones negras. Entonces se trató de un etnocentrismo de estos emprendedores morales, que un poco si recordamos los textos, por ejemplo, de Howard Becker, en el interaccionismo simbólico, pues habla precisamente de estos emprendedores morales que hacen guerras morales frente a lo diferente, no frente a lo dañino, frente a lo diferente. Eso es un poco lo que vamos a observar en el transcurso de esta charla. No se fiscalizan o no se prohíben las drogas porque son dañinas, son más bien al contrario, ¿no? Ese es el argumento institucional, pero ha habido múltiples discusiones, múltiples aportaciones de científicos que miran que el control no está relacionado con el daño. Hay sustancias más dañinas y que no son fiscalizadas, y hay sustancias que están fiscalizadas y no representan algún daño. Entonces no es la variable del daño, que tendría que serlo, sino que más bien es una cuestión económica, política, moral, etnocéntrica, como ya comentaba. Entonces, esas dos variables son las que dan pie al inicio del prohibicionismo en 1909 y 1912, particularmente a partir de 13 naciones. O sea, 13 naciones son las que van a decidir sobre prácticamente más de 150 países en el mundo. Entonces, 1909, 1912 son las fechas de inicio del prohibicionismo, pero fundamentalmente esto se empieza a expandir porque en 1909, 1912, repito, era el opio y sus derivados, la heroína, entre otras sustancias, pero es hasta los años 60, 70 y 80 que se expande la prohibición, ¿no? Con la Convención Única sobre Estupefacientes, sobre psicotrópicos, también en el año 2000 con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, en la cual se empieza, ¿no?, a formalizar esta relación entre droga y delito. Entonces, 1961, 1972, 1988 y el año 2000 son también fechas muy importantes a través de las cuales se genera ya un control formal, se empieza la guerra contra las drogas por parte de Nixon, por parte de Thatcher, ¿no? En los años 70, México también la va a adecuar, fundamentalmente en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Cedillo, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a generar esta política prohibicionista global. Como les decía en un principio, es solo frente al opio y sus derivados. Pero hoy en día, fíjense, tenemos más de 300 sustancias psicotrópicas fiscalizadas, entre más de 300 sustancias estupefacientes fiscalizadas. Entonces es un poco también el resultado de la prohibición, ¿no? Se prohíben ciertas drogas blandas y al final
como un efecto contraproducente se empiezan a generar otras sustancias más sintéticas, más duras, etcétera, ¿no? Por esta reacción prohibicionista. Entonces, a partir de entonces, de estos años 60, 70, 80, tenemos diferentes instituciones globales de control social y de control punitivo, como puede ser la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de las Drogas, o bien la Organización de Naciones Unidas, en particular la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Son tres instituciones fundamentales que tenemos que observar, además de las convenciones que ya les decía como cuestión jurídica estática, cómo estas instituciones son las que implementan, son las que van a ejecutar esas normas jurídicas, ¿no? Como el sistema penal dinámico, diría Bergali. Entonces son esas tres instituciones. Afortunadamente, desde hace algunas décadas, pues empezamos a observar algunas excepciones. Algunos países empiezan a despenalizar, otros países la apuestan incluso a la legalización. Entonces se empieza a generar un mapa complejo, ¿no? Que podríamos nosotros ubicar en tres formas alternativas del control de las drogas. Por un lado, el prohibicionismo, que prácticamente el 95% de los países que están o que son parte de Naciones Unidas tienen esta política prohibicionista. Después vendrían los que han despenalizado fundamentalmente el consumo, entre ellos Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, España, México desde 2009, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de nuestro país, y después la legalización, ¿no? Que la legalización también ha tenido como dos vertientes, la legalización en cuanto a fines lúdicos y la legalización en cuanto a fines medicinales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lúdicos, pues son muy poquitos. Uruguay, fíjense, desde 2014, 2015, si no mal recuerdo, está legalizada la marihuana, ¿no? En algunos Países Bajos, en algunas partes de Países Bajos, en algunos estados de Estados Unidos también ya está legalizada con fines lúdicos y también, como les decía, con fines medicinales, pues está ahí Canadá, Portugal, Países Bajos, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, algunos estados de Estados Unidos también. Entonces se ha complejizado el mapa. Si bien es cierto, como decíamos anteriormente, desde 1909, 1912 prácticamente se inició la globalización de la política internacional prohibicionista frente a las drogas, en los últimos años, pues algunos países han tratado de modificar esa política dominante hegemónica para pasar a la despenalización o bien hacia la legalización, ya sea con uso lúdico o uso medicinal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente hacemos una división superficial porque habría que complejizar un poquito más. Por ejemplo, en México tenemos sí despenalizado bajo ciertas sustancias, bajo ciertas dosis mínimas y máximas, pero por ejemplo la comercialización es ilegal, ¿no? Entonces ahí habría que entrar como a los grises, ¿no? En cuanto a estas tres clasificaciones más importantes, ¿no? Prohibicionismo, despenalización y legalización. Como les decía, en México, desde 2009, con las llamadas reformas narcomenudeo, ¿no? No sé si recordarán en ese entonces, en el sexenio de Calderón, por presión de algunas organizaciones de la sociedad civil, por presión de algunos colectivos de víctimas, etcétera, por alguna presión también internacional, México pues genera diversas reformas a sus códigos, a su Código Penal Federal, a la Ley General de Salud, etcétera, para pues modificar un poco esta política prohibicionista. Entonces se abre la pauta, ¿no? De esta política despenalizadora. Se empiezan a generar divisiones, ¿no? O clarificaciones entre el fenómeno de la farmacodependencia, el fenómeno del narcomenudeo y el fenómeno del narcotráfico. Y para eso les recomiendo mucho visiten la página de la Cámara de Diputados, descarguen la Ley General de Salud y ahí viene precisamente esta tablita que se inauguró en este año 2009, donde se dice cuáles son las dosis mínimas o máximas para considerar que el caso amerita una farmacodependencia o bien un tipo penal de narcomenudeo o bien de narcotráfico.
También fue muy importante esta reforma, puesto que dio, como les decía, las dosis mínimas y dosis máximas. Antes prácticamente era discrecionalidad ministerial y policial y pericial, incluso de los dictámenes periciales que te decían qué cantidad o no era fundamental para el consumo personal o bien para el tráfico. Entonces, ahora con el establecimiento de estas dosis mínimas y máximas, ya la fiscalía, los juzgadores tienen ya como un parámetro más objetivo para decir esto es farmacodependencia, es un consumo personal y está permitido, o bien es narcomenudeo o, como les decía, narcotráfico. Es importante decir que entonces en nuestro país el consumo no esté penalizado, siempre y cuando esté bajo este rango de dosis. Es fundamental para ello que también en 2009 se crearon algunos centros de tratamiento y rehabilitación, ¿no? Las cortes de drogas, los tribunales para el tratamiento de adicciones, que fue una de las tareas o fue uno de los avances muy importantes que se dio en 2009. El caso está así, si a ti te detienen, ¿no? En la vía pública con estas dosis permitidas para el consumo personal, pues el fiscal no te tendría que llevar a prisión, sino más bien te tendría que invitar a participar en estos tribunales para el tratamiento de adicciones. Se supone que con estas reformas, las dos primeras veces que te detienen y que te llevan hacia la fiscalía, hacia esta autoridad correspondiente, son voluntarias, o sea, tú decides o no participar en estos tribunales, y cuando ya sea la tercera vez, ya la participación tendría que ser obligatoria, ya no es preguntarse si quiere o no ir a este centro de adicciones, a este centro de tratamiento de adicciones, sino que ya es obligatorio. Aquí obviamente es importante pues platicarles un poco qué ha pasado con estos tribunales para el tratamiento de adicciones. Desafortunadamente, solo 6 estados de la República tienen tribunales para el tratamiento de adicciones. Nuevo León, que fue el primero en 2009, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Durango y Chiapas. Los demás no han avanzado en estos tribunales para el tratamiento de adicciones, que son fundamentales como una política despenalizadora frente a las drogas desde 2009. Entonces, un punto ahí en contra, ¿no? De estos tribunales, no todos los estados no han avanzado en la instauración, ¿no? En la aplicación de esta estructura, de esta institución en particular. La otra cuestión que también ha sido muy criticada de estos tribunales en los 6 estados en los que pues genera estas actividades, es un poco la eficacia, ¿no? Algunos han criticado, se han generado informes incluso a nivel internacional de la efectividad, de la funcionalidad de estos tribunales, y algunos han criticado su alternativa. Primero porque prácticamente todos los casos que llegan, que son muy poquitos, pues son por posesión simple, ¿no? Otro de las críticas también son los criterios, ¿no? Los requisitos que fijan estos tribunales para que el sujeto pueda participar en este tratamiento de adicciones. Por ejemplo, que sea su primer delito, que tenga una red de apoyo, que tenga empleo, en fin, muchos requisitos que obviamente hacen impracticable este tipo de políticas, ¿no? Entonces hay también una visión crítica, una evaluación pues negativa a estos tribunales en los 6 estados en los cuales ya funciona. También otro punto importante que hay que mencionar en cuanto a nuestro país, aparte de la reforma o las reformas, el paquete de reformas de 2009, pues han sido las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por ahí desde el 2015 empiezan a generarse, sobre todo el caso de Smart, no sé si recuerden este caso que fue muy mediático, de estas 4 personas que habían pues ido a las instituciones gubernamentales, se les había negado el permiso para que ellos cultivasen, para que ellos pudieran sembrar la planta. Entonces acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial en nuestro país, en 2015, pues da una resolución bastante pues relevante, ¿no? Desde la perspectiva de derechos humanos, a estas 4 personas se les permite sembrar, cultivar, cosechar, poseer, transportar y consumir marihuana
no actividades de comercialización, eso sí es importante decirlo, se les permite sembrar, cultivar, pero no comercializar, no vender, no tener esta actividad comercial, ¿no? No es que la marihuana no cause daño, dijo el magistrado, ¿no? Saldívar, que fue uno de los ponentes que estuvo a favor de este amparo o de esta resolución a favor de SMART para que pudieran cultivar, sembrar la planta y consumir la marihuana. No es de que no cause daño, decía el ministro Saldívar, pero su prohibición es desproporcional. Entonces se aludió obviamente a la dignidad humana, se aludió a los derechos humanos, se aludió a la libertad personal frente a estos abstractos de la seguridad, del bien público, de la salud pública, ¿no? Entonces también es muy importante tener en cuenta esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su momento pues abrieron o han abierto el debate hacia una posible legalización de las drogas blandas en particular, ¿no? El cannabis, sativa, etcétera. Entonces, a partir de esa resolución, incluso, no sé si recordarán, el presidente Peña Nieto convoca a un debate nacional sobre el uso de la marihuana en 2016, el cual fue coordinado por la Secretaría de Gobernación y también por la Secretaría de Salud. Por allá estuvimos participando, recuerdo, en Jalisco, en una mesa precisamente de estas del Foro del Debate Nacional, en una mesa que tenía que ver con la seguridad ciudadana y el consumo o el uso de la marihuana. Entonces, a partir de esa participación, también es un poco los artículos que les comentaba, el capítulo, el artículo. Me parece que aquí entonces las preguntas que se tendrían que hacer es ¿para qué legalizar? ¿No? ¿Cómo tratar el problema del uso de la marihuana, sobre todo, ¿no? Dejando al lado un poco pues las drogas duras, la cocaína, la heroína, el éxtasis, etcétera, aunque también hay publicaciones que hablan sobre la relativa o el relativo daño de este tipo de drogas que se creen duras, pero fundamentalmente centrándonos en la marihuana, en el cannabis sativa, que es como pues la sustancia más comercializada, la que todavía hoy pues genera mayores ingresos a las organizaciones criminales en nuestro país, es que pues se hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué legalizar? ¿No? ¿Cómo tratar el problema? Y obviamente una de las razones o de las razones o de las racionalidades que primero se pone sobre la mesa es la cuestión de la seguridad, ¿no? El nexo droga-delito, ¿no? Que muchas veces algunos han presupuesto o han dado por hecho. Por ahí recuerdo, por ejemplo, algunas estadísticas de la propia Secretaría o la Subsecretaría de Prevención del Delito en el sexenio de Peña Nieto y de otras instituciones que decían que el 40-50% de los delitos en nuestro país están relacionados con el consumo de la droga, ¿no? De la marihuana. Y lo que nos decían es que, bueno, cuando detienen a las personas, a los jóvenes fundamentalmente, están en posesión de drogas o están bajo los influjos de este tipo de drogas. Eh, Obviamente este tipo de argumentos, ¿no? Del nexo droga-delito tiene que ver con un artículo que les recomiendo mucho también leer de Paul Goldstein en los años 70, 80, que se ha convertido en el artículo hegemónico, ¿no? De la relación droga-delito. En ese entonces Goldstein, norteamericano, publicó este artículo, el cual ha sido, les decía, multicitado, y él hablaba de tres relaciones o tres nexos entre droga y delito. Por un lado, el nexo o la relación psicofarmacológica, en un segundo momento la económica compulsiva y fundamentalmente en tercer lugar la sistemática, ¿no? En cuanto a que la prohibición o la droga genera mercados negros, genera mercados ilegales de esas sustancias. Pero obviamente ha habido muchas críticas a este artículo de Goldstein, ¿no? En un primer momento se critica que no tome otras variables más que solamente la droga y el delito. No toma variables de la personalidad del sujeto, de qué consume, no toma la variable de qué tipo de droga. Entonces se generaliza, lo mismo pasa en la marihuana que con la cocaína o la heroína o con el LSD, tampoco toma en cuenta variables contextuales, situacionales, socioculturales. Entonces, ha sido muy criticada esta visión, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer de estas aludidas argumentaciones, ¿no? O decisiones que
que toma el gobierno, de que solamente porque lo detengo y ya tiene posesión o tiene algún influjo de la droga, entonces nosotros decimos que ya es la causa, ¿no? Que hay una causalidad entre la droga y el delito, que el que consume fue precisamente lo que hizo que el sujeto delinquiera. ¿Qué nos dice la evidencia científica? La verdad es que hay estudios que sí ponen sobre la mesa la relación entre marihuana y delito y hay otros estudios que no. En términos generales podríamos decir que no son definitivos y estas relaciones que hablaba Goldstein fundamentalmente se comprueban con otro tipo de drogas, o sea, la relación psicofarmacológica principalmente está con el alcohol, ¿no? El alcohol y la violencia familiar, el alcohol y la violencia contra las mujeres, el alcohol y la violencia de accidentes de tránsito está súper comprobada. En cuanto a la relación económico-compulsiva, pues fundamentalmente tiene que ver con la heroína, tiene que ver con la cocaína, con las drogas duras, no así con las drogas blandas, con el cannabis. Y fundamentalmente en la tercera relación, que es la sistemática, pues también los mercados de marihuana son pacíficos fundamentalmente, ¿no? El problema es cuando se mezclan con otro tipo de drogas como la cocaína, como el LSD, como la heroína, como otras sustancias, entonces los mercados vuelven a ser más violentos, más criminales. Entonces la evidencia científica nos muestra que no existe una relación tajante, no hay una relación causal entre el consumo de la marihuana y el delito. Lo que sabemos en nuestro país, por ejemplo, si vemos cuáles son los estados que tienen más consumo, cuáles son los estados que tienen más homicidios, cuáles son los estados que tienen más secuestro, lo que observamos es que sí hay una relación entre droga y delito, pero no es en el consumo, es en el tráfico. Por ahí hemos escrito también el maestro Juan Kunjama y un servidor en el cotidiano, en la revista El Cotidiano de la UAM Xochimilco. Les recomiendo dos textos que sacamos, uno que tiene que ver precisamente los espacios, ¿no? Los territorios que están siendo violentados, que presentan mayores índices de delitos de alto impacto, precisamente son estas zonas que son atractivas económicamente frente a las drogas. Hablamos de puertos, hablamos de fronteras, hablamos de espacios geográficamente económicos, ¿no? Geografía económica, ahora existe esta disciplina también. Entonces, en México y en gran parte del mundo, el fenómeno de la droga está relacionado con el delito fundamentalmente en su vertiente del tráfico, no del consumo. ¿Saben cuántas personas se han muerto por consumir marihuana? Cero, cero en todo el mundo, en toda la historia. Y a pesar de ello es una de las drogas pues más criminalizadas, más discriminadas, más estigmatizadas, ¿no? Entonces, es el tráfico el problema, no el consumo. Entonces, si nosotros legalizamos el consumo, esto va a generar una baja en los homicidios, en el delito de alto impacto. No lo creo, ¿no? Porque el problema está en el tráfico. Y como está en el tráfico, tendríamos que generar políticas regionales. O sea, de nada serviría que en México esté legalizada, mientras que en Estados Unidos está prohibida, o en algunos ciertos estados de Estados Unidos, o en Latinoamérica. Se necesitan obviamente posturas regionales, internacionales, políticas tras regionales, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí está comprobado que la legalización traería como consecuencia, pues es la disminución de la violencia institucional, ¿no? Porque hoy desafortunadamente, aún con el 2009, muchísimas organizaciones de la sociedad civil, de consumidores responsables, etcétera, en nuestro país, pues sigue poniendo sobre la mesa la violencia institucional por parte de policías, por parte de diferentes autoridades contra los jóvenes fundamentalmente que consumen en la vía pública, en algunos parques, en algunos centros recreativos, en fin, ¿no? Entonces, eso sí se disminuiría, esta violencia discriminatoria, esta violencia que excluye, ¿no? Que relaciona al consumidor con el delincuente, etcétera. El segundo punto, obviamente, aparte de la seguridad, tiene que ver con la salud, ¿no? Porque obviamente si ustedes leen el Código Penal Federal y la mayor parte de las legislaciones reactivas, punitivas frente a las drogas, nos dicen que el bien jurídico tutelado que se está protegiendo es la salud pública. Y bueno, aquí es bastante risible, ¿no? Porque
hay que entender una cosa, en cuanto a las drogas, no es que sean no es que sean dañinas y por eso se controlen, ¿no? Es que se controlan y por eso son dañinas. Hay muchísimos ejemplos, ya les decía yo, el alcohol, el tabaco, no es la variable importante en el control de las drogas no es el daño. Si fuera ese, tendríamos fiscalizado el alcohol, fiscalizado el tabaco y no otro tipo de drogas. Entonces, no es la variable de la salud, no es la variable del daño. Tendría que serlo así, pero no lo es. Es más bien esta variable, como le comentaba al principio, las variables económicas, ideológicas, morales, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo daño a control, es distinto. No porque estén controladas o porque estén fiscalizadas quieren decir que sean peligrosas, sean dañinas. Repito, el ejemplo más claro es el tabaco, el alcohol, el azúcar, ¿no? En este capítulo del libro Tendencias y Particulares sobre las ciencias penales, en la que escribimos Daniel Kunjama y un servidor, el capítulo sobre cuestiones criminológicas y sociológicas sobre el consumo de la marihuana, nosotros ponemos sobre la mesa, por ejemplo, que tendría que, si realmente fuera la salud lo que protege el Estado o es lo que lo tiene preocupado, pues tendría que hacer políticas frente a Coca-Cola Company, ¿no? O frente a Bimbo, estas empresas de delincuencia organizada, dado que hoy en día la droga, como dijera algún representante de Países Bajos, la droga más letal en el mundo es el azúcar, ¿no? El problema de obesidad, bueno, hoy lo tenemos en nuestro país. Se nos ha dicho con gran, pues sí, con gran razón que México tuvo complicaciones en cuanto al COVID o está teniendo complicaciones en cuanto al COVID, pues por todas estas enfermedades crónico-degenerativas que tiene el país, entre ellas la obesidad, la diabetes, que obviamente pues suponen un factor de riesgo. Entonces, en este capítulo decíamos nosotros, pues había que generar esta política frente a estas empresas, ¿no? De azúcar, que sin duda son letales. Entonces, más bien aquí se genera este principio de la criminología crítica, ¿no? Que no es que la desviación social cree la reacción social, es que la reacción social crea la desviación social. Y el ejemplo de la política internacional provisionalista contra las drogas es sin duda fundamental. No es que las drogas sean peligrosas y por eso se controlen, sino que más bien el control de las drogas ha sido el que ha generado estas problemáticas. Es así que, como les decía en un principio, hablábamos del opio y sus derivados, fundamentalmente drogas blandas. Ahora sí tenemos un problema grave de drogas, principalmente sintéticas. Se han comprobado en muchísimos estudios de campo de que las sustancias, sobre todo en países en desarrollo, en clases marginadas, que circula, pues es una sustancia totalmente peligrosa, no por la cuestión natural, sino por la cuestión sintética. Entonces vemos cómo el prohibicionismo ha generado obviamente mayores drogas, mayor consumo, etcétera. También es importante decir que la adicción, el consumo, no es solo un problema bioquímico, no es solo un problema psicológico, es un problema fundamentalmente social. Por ahí les recomiendo también un libro que escribió Johan Hari en el en el siglo XXI, creo que salió en 2011, 2012, es un libro sobre la guerra perdida contra las drogas. Y en ese libro, Johan Hari, perdón, norteamericano, habla de que la adicción y el consumo, la farmacodependencia es un problema social, no solo un problema bioquímico. Y cita un poco ahí los experimentos que se hicieron en los años 60, 70, a través del cual se inició también o se fortaleció esta política prohibicionista, que eran experimentos que hacían con ratas, ¿no? Y les ponían ahí la droga y entonces verificaban que precisamente se volvía adictiva y que la sustancia es la que vuelve adictiva, ¿no? La propia sustancia es como un círculo vicioso, pero después él pone sobre la mesa algunos ejemplos, algunos experimentos que se hicieron posteriormente al primero, donde ya no era la rata sola, sino era un parque de ratas y cómo se verificaba en ese sentido que la adicción no era tan determinante. ¿Por qué? Porque el problema de la adicción, del consumo, no solo es bioquímico, no es individual, es social, es simbólico.
Por eso esta campaña, por ejemplo, no sé si la han visto de nuestro gobierno federal, que a mí me sorprende mucho porque se supone que es un gobierno de izquierda, es un gobierno liberal, etcétera, pues es una política de derecha, esta idea de las consecuencias fatales del consumo para inhibir el consumo, ¿no? Eso no funciona, no ha funcionado históricamente y no va a funcionar el día de hoy. El problema es que los jóvenes ven en las drogas, en las sustancias psicotrópicas, en los estupefacientes, beneficios, no riesgos. Entonces, por más que tú les digas, mira cómo vas a quedar, mira lo que te va a pasar, mira lo que te va a suceder, los jóvenes, aun cuando, o porque el motivo fue, sea mayor, obviamente no va a tener consecuencia este tipo de campañas negativas que tratan de inhibir el consumo, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, También otra perspectiva de la cual también es importante hablar es la perspectiva de derechos humanos, además de la salud y la seguridad. Como les decía, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2015, en cuanto a estos amparos que han presentado diferentes asociaciones, diferentes personas, pues es precisamente desde una perspectiva de derechos humanos. El centro es la persona, no la ley, no la seguridad, no el Estado, no la moral. Entonces, a partir de la libertad personal, a partir de la dignidad humana, del derecho a disponer de nuestra propia salud, es que se empiezan a generar estas decisiones en cuanto a la legalización, sobre todo de drogas blandas, repito, ¿no? El ministro Saldívar puso sobre la mesa, no es que ignoremos que cause daño, que cause adicción la marihuana, pero es desproporcional su prohibición, ¿no? Entonces, en vez de aludir a la seguridad pública o estos elementos abstractos, más bien se aludió a los derechos humanos, ¿no? Como un derecho a consumir, a controlar mi cuerpo. Obviamente pasamos o dejamos atrás entonces a un estado paternalista que nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Desafortunadamente aquí el punto es que la sociedad no está preparada y lo estamos viendo con la pandemia. La pandemia obviamente significa una amenaza, un riesgo a la salud pública y en consecuencia pues trae pues la decisión de varias pues actividades, ¿no? Ponerte el cubrebocas, la sana distancia. Y lo que observamos es que precisamente la gente, pues tiene miedo de la libertad, ¿no? Diría Eric Fromm. Tenemos miedo a ser libres y precisamente cuando nos dan la libertad, el presidente y prácticamente todos los estados de la República, salvo excepciones, han pues optado por no usar la fuerza pública, por no usar el estado de excepción, sino que más bien se aluda a la concientización, a que las personas sean responsables de su libertad, pues no ha funcionado, ¿no? Entonces es un poco como esta idea de sentir miedo por nuestra libertad, ¿no? De no saber qué hacer con nuestra libertad y obviamente pues ir más hacia el libertinaje. Eso es importante entenderlo, o sea, por supuesto que esta visión de derechos humanos es ideal, es romántica, pero desafortunadamente en nuestro país pues no sabemos utilizar la libertad con responsabilidad. Entonces, obviamente la legalización también en ese sentido podría implicar todo lo contrario, pero no por su propia naturaleza, sino más bien por el contexto en el que estamos. Entonces, dejamos atrás, les decía, el estado paternalista que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Sino que más bien se alude a la persona, se alude a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, tenemos una política internacional prohibicionista, una política criminal frente a las drogas que no va hacia el bien común, no a la salud pública, sino más bien pareciera a conservar el poder, ¿no? Sabemos que la droga es el chivo expiatorio perfecto para detener las democracias latinoamericanas, el chivo expiatorio perfecto para criminalizar la pobreza y la desigualdad social, el chivo perfecto para detener estos procesos, ¿no? De liberación, de democracia, ¿no? También sabemos que la delincuencia organizada está alentada fundamentalmente por motivos políticos y económicos, no solamente por esta visión antisocial, ¿no? Sino que también hay muchas empresas, muchos políticos que están apoyando a la delincuencia organizada. De hecho, es obviamente también muy particular que hoy en día se esté
tan cerca de la legalización solo después de que muchos empresarios vieron el suculento negocio de las drogas. No fue a partir de los efectos nocivos que ha traído la guerra contra las drogas, el prohibicionismo, en tanto violencia criminal, víctimas, o sea, en México desde el 2000 hasta la actualidad tenemos más de 300, 400 mil homicidios dolosos, muchos de ellos relacionados con esta estúpida guerra contra las drogas, pero no fue sino hasta que los empresarios en Norteamérica, los políticos gringos, vieron un suculento negocio de las drogas que empezaron a decir, hay que legalizarla, ¿no? Entonces, también es un poco visibilizar cómo la política internacional, la política prohibicionista frente a las drogas es diferenciada. Por un lado están los que pierden, entre ellos México, países en desarrollo donde lo que ponen es la muerte, las adicciones, la violencia, la inseguridad, y por otro hay países desarrollados donde consumen, donde son pura felicidad y pura vida, ¿no? Entonces es una política también global diferenciada. El negocio rentable, ya les decía, ¿no? Del narcotráfico, y no es hasta que el gobierno y el Estado ve en él una cuestión redituable, ¿no? Que se empieza a discutir sobre la legalización o no. ¿Cuáles son entonces los apuntes para generar una política distinta, ¿no? Una política criminológica y no una política criminal, prohibicionista frente a las drogas? Pues en un primer momento, pues pasar del derecho penal a la interdisciplina. Desafortunadamente la política internacional prohibicionista desde hace 107 años ha sido dominada por el derecho penal, por esta visión estigmatizada de los problemas, ¿no? Del valor de cambio de las drogas, etcétera. Entonces tendríamos que generar mayor participación interdisciplinaria de otras disciplinas, la criminología, la victimología, la psicología, la sociología, la economía, ¿no? Insertar otras variables para entender el problema de las drogas, no solo desde una parte lícita, ilícita, o sin, más bien interdisciplinaria, más integral. También obviamente tenemos que pasar de una política donde domina la visión del Estado a una política donde también participa la comunidad. Fíjense, en estos debates que se hicieron, les decía, desde el 2016 en diferentes estados de la República, el Foro Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana, los grandes ausentes fueron los consumidores. Yo no vi en ninguno de estos debates, eran mesas, recuerdo que hubo una mesa de seguridad ciudadana y marihuana, hubo otra sobre derechos humanos y marihuana, hubo otra sobre economía y marihuana, entre otras, y los grandes ausentes, las grandes ausentes eran las y los consumidores. Entonces, también hay que abrir estos espacios para los consumidores, para sus testimonios, y encontraremos visiones muy opuestas. Encontraremos a gente donde verdaderamente le impactó negativamente el consumo de la marihuana, como encontraremos a otros donde no. Entonces, esa es un poco la perspectiva tan compleja, ¿no? Depende del usuario, no es generalizado, la droga, el demonio, el diablo, todo negativo, la delincuencia, la criminalidad. Hoy se habla del consumo responsable, por ejemplo, que me parece también una alternativa muy positiva. También tendríamos que pasar del bien común a la libertad, poniendo en el centro no a la ley, no a la seguridad, sino más bien a la libertad. Repito, esto también tiene asegúnes, puesto que en muchos países como el nuestro, pues no se hace un uso responsable de la libertad, ¿no? Pero sin duda, a nivel teórico, a nivel institucional, tendría que apostársele más a la libertad que a la seguridad o a esta salud pública, ¿no? Y en esos términos han sido las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tener en cuenta la política diferenciada, lo que les comentaba. Eh, eh, Tenemos una política prohibicionista diferenciada. No es lo mismo Estados Unidos que México, no es lo mismo Europa que Latinoamérica. Entonces, tendríamos que hacer esta política criminológica diferenciada en cuanto a los costos o beneficios que trae consigo. En cuanto a la prevención, ¿no? Por ejemplo, del consumidor, ya les decía, tener en cuenta que no solo se trata de un problema de drogas, sino es un problema social, es un problema sociocultural. Mirar al consumidor como alguien enfermo, pues me parece absurdo, ¿no? Desafortunadamente ahí las visiones bioquímicas, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, pues han dominado más que la parte social, económica, simbólica, etcétera. Entonces,
Repito, mientras que los jóvenes vean en las drogas un beneficio más que un riesgo, las políticas o las campañas de inhibición no van a funcionar. El problema es que las drogas también tienen una característica capitalista, ¿no? El capitalismo es un sistema político y económico de drogas, ¿no? Ya hablábamos del tabaco, el alcohol, el azúcar, las drogas sintéticas, etcétera. Entonces, también es un problema estructural que hay que entrever. En cuanto al traficante, pues también verificar en términos de prevención los factores de riesgo, ¿no? La desigualdad, la violencia y la cultura fundamentalmente. También hay que observar a la sociedad, un poco regenerar el tejido social, el Estado, ¿no? La colisión que hay, la colusión entre el Estado, las empresas y el crimen organizado, la delincuencia organizada. En cuanto a la investigación, pues pasar de esta política de descabezar y más bien generar la desarticulación de las redes criminales. Hoy todavía sigue siendo un pendiente las investigaciones bajo el ámbito del contexto, ¿no? Seguimos pensando a las investigaciones policiales, ministeriales, solamente frente a ciertos personajes, frente a ciertos líderes, ¿no? El Mencho, el Chapo, más bien habría que ver las redes en su complejidad, ¿no? Que no solamente son redes criminales, sino que también tienen un apoyo estatal, un apoyo empresarial importante, un apoyo social incluso. Y en cuanto a la sanción y reinserción, pues me parece que habría que subir las dosis en nuestro país. Esta tabla es absurda, o sea, fíjense, quien sabe de esta cuestión del consumo de drogas, sabe, por ejemplo, que las dosis de de cocaína, ¿no? O de otras sustancias, pues son más superiores a las que contiene esta tabla. Entonces, por ahí la grapa, por ejemplo, es 1 gramo y en la tabla que ustedes tienen en la Ley General de Salud se permite 500 miligramos, o sea, es absurdo, es desconocer el cómo se mueve el mercado de las drogas, del consumo. Entonces, me parece que es importante subir las dosis que están en esa tabla. Después de estos foros de debate nacional en el 2016, se intentó subir las dosis, desafortunadamente no se han modificado. Otro punto que también sería importante en cuanto a esta sanción y reinserción, además de subir las dosis de esta tabla que está contenida en la Ley General de Salud, pues es bajar las penalidades. Por ahí también se ha discutido mucho la implementación de la ley de amnistía, ¿no? Sobre todo para personas que desde el ámbito rural, desde algunos pueblos originarios, están encarcelados por el cultivo, ¿no? Por la siembra de este tipo de drogas y que no representan, pues sin duda, peligro alguno o daño alguno más que a las leyes, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, también sería interesante discutir este tipo de alternativas como la ley de amnistía a ciertos personajes, a ciertos sectores que están encarcelados, que están sentenciados, que purgan una sentencia por delitos contra la salud, ¿no? Y finalmente, también sería importante, ¿no? En este sentido de la sanción y la reinserción, pues tratar de fortalecer a los tribunales de tratamiento de adicciones, que les mencionaba, solamente 6 estados de los 32 tienen tribunales de tratamiento a las adicciones. Ya por ahí el gobierno mexicano sacó el informe, ¿no? Sacó el modelo mexicano para el tratamiento de las adicciones que se hizo junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es todavía un pendiente, ¿no? Fortalecer verdaderamente este tipo de centros, ¿no? Tribunales contra las drogas y sobre todo hacer más flexibles los requisitos para que puedan ingresar las personas, ¿no? A este tipo de justicia restaurativa, de justicia terapéutica, ¿no? Que también ya contiene la ley de ejecución, la ley nacional de ejecución penal. Entonces, era un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? Acerca de este tema de la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Déjenme ver algunos comentarios que hicieron. Hola, excelente contenido. Felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Saludos, saludos, Isis Moreno. Mi nombre lo tengo al revés, mil disculpas. Ah, sí, por eso Son Mendoza, entonces.
Jonathan dice, es decir, desde la antropología que luego retoma la criminología crítica, la criminalización del otro. Sí, bueno, acuérdense que precisamente por eso les hablaba del cuadrito que puse en la página, ¿no? Hace unos días. Hay dos formas de comprender a la criminología. O partimos del delito, del delincuente, de la delincuencia, o bien partimos del orden social, de la ley, del estereotipo, de cómo a través de esos procesos de criminalización se genera un estereotipo de quién es el criminal. Yo le apuesto más a una criminología crítica, sobre todo por nuestros contextos en desarrollo, por nuestro contexto desigual, marginado, excluido. La criminología más bien se ha utilizado para conservar el poder, para legitimar el poder, para no ubicar o no identificar los problemas reales, sino más bien estos problemas ideológicos. Entonces, sí, más bien acá se observa cómo la política prohibicionista se ha utilizado para la criminalización del otro. Por eso les decía, una de las variables más importantes de por qué iniciar este prohibicionismo fueron los argumentos puritanos de grupos de sectores conservadores en Estados Unidos que trataron de imponer, por eso les hablaba del etnocentrismo, ¿no? A partir de ciertos valores de ciertas comunidades se empiezan a argumentar y a valorar los demás. Entonces, fue una política etnocentrista que trató de relacionar lo negativo de los grupos, ¿no? Los negros, los latinos, los chinos, con el consumo de ciertas drogas. Por ejemplo, el opio, que es pues muy contrario a la productividad, ¿no? La marihuana contraria a la productividad. Les repito, o sea, díganme a una persona en el mundo que se haya muerto por el consumo de marihuana. Más bien la marihuana, quien la ha probado, pues te genera cierta improductividad, ¿no? Cierto relajamiento y eso es contrario al funcionamiento del capitalismo. No puede ser aceptada este tipo de droga, no por el daño que promueve, sino fundamentalmente porque es contrario a los valores funcionales, a los valores capitalistas de estas sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces, obviamente la política prohibicionista implica esa criminalización del otro, ¿no? Ya les decía, la política diferenciadora también entre el nosotros y los otros, ¿no? El nosotros, donde todas las ganancias se van a Estados Unidos, a los centros industriales más importantes, productivos, financieros más importantes del mundo y más bien los estragos, los costos en términos de vidas, de adicciones, de problemáticas se quedan en los países en desarrollo, ¿no? Entonces aquí mientras en Estados Unidos, ¿no? Muchos empresarios ya tienen eh, pues sí, sus plantíos, ¿no? En algunos estados ya están consumiendo de manera legal el consumo lúdico, recreativo. Acá en nuestro país seguimos con esta estúpida guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, son políticas diferenciadoras entre un nosotros y un otros. Por eso la importancia de la criminología crítica, del interaccionismo simbólico, a evaluar, ¿no? La política internacional frente a las drogas. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, María García. Gracias a todas y todos. Espero que haya sido de utilidad este tema de la criminología frente a la política internacional contra las drogas. Esperemos que en un futuro pues se hagan más debates a la legalización. Hay muchos mitos frente al consumo de la marihuana, desafortunadamente. Entonces hay que informarnos, la ciencia tiene que ser pues la guía, ¿no? De este tipo de debates, de este tipo de discusiones. Eh, Muchas gracias, Yarelín Hernández también. Entonces, pues nada, ¿no? Agradecer nuevamente a todas y todos su atención. Esperen el día viernes la próxima sesión que va a intitularse Visión criminológica de los hechos de tránsito terrestre. Es un artículo, fíjense, fue de los primeros artículos que publiqué, si no mal recuerdo fue en 2013, 2014, igual en la revista de Intercriminis del INACIPE. Allí yo publiqué un artículo sobre la criminología y los accidentes de tránsito. Casi siempre, generalmente, este tipo de temas de los accidentes de tránsito, hechos de tránsito terrestre, se miran desde la criminalística.
pero es bien interesante también mirarlo desde la criminología que ahora le llaman vial, ¿no? La criminología vial, pero bueno, desde el 2013 yo publiqué este artículo, entonces vamos a charlar sobre ello, ¿no? Sobre cómo la criminología podría también generar políticas públicas para disminuir los hechos de tránsito terrestre en nuestro país, que es una de las causas también, ¿no? De las primeras causas de función en las generaciones juveniles, ¿no? Habría que decirlo también. Pero bueno, muchas gracias, Xiomara Sima también, Flores Villanueva, saludos, Arlet también a San Luis Potosí. Muchas gracias a todas y todos y bueno, si quieren ver nuevamente el video, recuerden que lo voy a subir a YouTube, ¿no? Un criminólogo en México. Muchas gracias a todas y todos. Buena tarde, buena noche.